Muy buenos días. Es un placer hacer parte de este tercer coloquio internacional de hermetismo y cosmovisiones en Hispanoamérica. Em, Mi presentación para hoy es feminicidio, ¿de dónde viene esta violencia hermética contra la mujer? Mi nombre es Milena Rondón, soy AVD de la Escuela de Lenguas, Literaturas y Culturas de la Universidad de Missouri, Columbia. Para comenzar, entonces, aquí. Voy a comenzar con una breve introducción sobre el tema, seguido por la definición de violencia de género y feminicidio. Luego pasaré a discutir algunos de los antecedentes y contextos y hablaremos un poco también de la impunidad institucional y las familias de las víctimas. Finalmente, tendremos algunas conclusiones. Entonces, para comenzar, quiero que tengamos en cuenta algunas de las siguientes cifras. Entre 1993 y 1999, Ciudad Juárez se pone en el mapa como la capital del feminicidio, con aproximadamente 400 casos reportados. Entre 1999 y 2005, México reporta aproximadamente 6,000 casos de niñas y mujeres asesinadas. Mm, mm. En las últimas décadas, según una alerta de la Organización de las Naciones Unidas, lanzada en abril de 2016, 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidio se encuentran en Latinoamérica. La Fiscalía de Colombia reveló que en los últimos 10 años, de cerca de 35,000 procesos abiertos por feminicidio, solo se han presentado 3,658 condenas. Esto nos deja con un 90% de impunidad. Al mes mueren cerca de 10 mujeres por violencia de género y al menos una de cada tres, según la Organización Mundial de la Salud, han sufrido algún tipo de violencia durante su vida. Entonces, ¿qué es violencia de género? Violencia con base de género, según la ONU, se define como cualquier acto de violencia basado en el género de una persona que resulte en el daño físico, sexual o mental o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo amenazas o actos de coerción o privación de la libertad, tanto en el ámbito privado como público. La ONU también nos ofrece 6 formas diferenciadas de violencia con base en el género. Entonces tenemos la violencia en contra de las mujeres y las niñas, la violencia en contra de los miembros del LGBTI, la violencia íntima, la violencia doméstica que puede ser ejercida por otros miembros de la familia, no solo los padres, la violencia sexual y la violencia indirecta estructural, como sucede en algunos casos con el conflicto interno o las guerras. Entonces, ¿qué es feminicidio? Para abordar el concepto de feminicidio es necesario devolvernos un poco y empezar con el concepto de femicidio. El concepto de femicidio se atribuye a la autora sudafricana Diana Russell, quien lo presenta por primera vez en 1976. Russell define femicidio como el asesinato de personas del sexo femenino por personas del sexo masculino debido a su condición de ser personas del sexo femenino. Sin embargo, esta definición o este concepto se queda corto en conceptualizar el sistémico asesinato de mujeres por considerarse un homólogo de la palabra homicidio, ¿cierto? Entonces, femicidio, homicidio, que en breve sería el asesinato de una persona, pero deja por fuera, uno, la impunidad y los sistematizados de esa impunidad, y dos, la extrema violencia en la que se incurre en el caso de los feminicidios. Entonces, femicidio o feminicidio. La antropóloga mexicana Marcela Laverde traduce, adapta y difunde el término de Rousseau en Latinoamérica, pero adicionalmente incluye la impunidad sistematizada y la extrema violencia con que se comete. Entonces, el concepto de femicidio de Rousseau se reconceptualiza como feminicidio para definir la violencia sistematizada en contra de mujeres en el contexto latinoamericano. Este término el feminicidio da cuenta de la sistematización de la violencia contra la mujer en la sociedad patriarcal latinoamericana, da cuenta de la corrupción de las instituciones oficiales y la falta de seriedad
para proteger los derechos de de las mujeres, de las víctimas y sus familias dentro de los patrones machistas arraigados culturalmente e institucionalmente, que se ciñen al imaginario del cómo debe ser una mujer y que imponen una narrativa en donde se sigue culpando a la víctima por su muerte. Adicionalmente, debo agregar que el término feminicidio no solo habla o expone la sistematización de estos crímenes, pero también incluye la barbarie y la extremada violencia a la que estas mujeres víctimas han sido sometidas. Hablamos de violencia extrema, hablamos de tortura, hablamos de violencia sexual, hablamos de desmembramiento y del despojo de sus partes como si fueran basura. Y todo esto hace parte de ese concepto. Aquí quería presentarles algunas imágenes de algunas de las protestas que hemos tenido en los últimos años a nivel Latinoamérica y a nivel mundial también. Hemos tenido mucho apoyo a nivel de la denuncia del feminicidio, de las protestas en contra del feminicidio y de la violencia en contra de la mujer. Lo que estas protestas han estado organizadas por las familias de las víctimas, diferentes organizaciones no gubernamentales, grupos de activistas y feministas que se han preocupado por salir a las calles y difundir a través de los medios sociales lo que está sucediendo con las mujeres, la precaria situación y la precaria atención que muchos de los gobiernos han prestado a este problema y la exigencia se pide que los diferentes gobiernos incluyan en sus códigos penales la judicialización de este tipo de crímenes. ¿Cuáles son algunos antecedentes y contexto? Entonces, primero que todo debemos remontarnos también a la historia europea de misoginia y cultura machista traída a las Américas, donde la mujer es concebida como propiedad. Dentro de esto podemos hacer referencia al siglo XVI con Fray Luis de León y, por ejemplo, su obra publicada en 1983, en 1583, La Perfecta Casada, donde se expone a manera de manual prácticamente el deber ser femenino o el deber ser de la buena mujer, de la buena esposa. Esta obra tiene un gran impacto en la psique masculina y femenina, no solo de la época, sino que trasciende siglos y aún hoy en día podemos ver esas secuelas tan arraigadas en la cultura latinoamericana. Entonces, el deber ser femenino, la mujer subordinada, la mujer de la casa. Entonces, eso ha tenido un impacto tanto en las mujeres como en los hombres. El concepto de crímenes de pasión que se justifica ante la ley. Entonces, esto hace posible que se pueda justificar el hecho de que un hombre mate a una mujer si la considera adúltera. Y lo justifica ante la ley, aludiendo a la ley de ira e intenso dolor, que ha sido una ley adoptada en varios países, sobre todo países que siguen el derecho napoleónico. Y, por ejemplo, Francia abolió esta ley en 1976. Colombia la abolió en 1983, si no estoy mal. Pero lo curioso del asunto es que este concepto aún se encuentra en el Código Penal y en muchos casos se puede utilizar como atenuante para dichas penas en caso de asesinato. En una tercera instancia tenemos arquetipos culturales que profundamente arraigados en la psique social, como el arquetipo de la Virgen Madre y el movimiento del marianismo. Y versus la mujer caída o la prostituta, que vendría siendo su opuesto, ¿cierto? Entonces, dentro del marianismo se tiene la mujer subordinada, la mujer encargada del hogar, la mujer que está ahí para hacer feliz al esposo, básicamente. Y que tiene tensiones con cualquier otra mujer que rompa o se salga de este concepto.
Entonces, cualquier mujer con voz propia, una mujer que es independiente, que trabaja, que se viste como quiere, estaría fuera de este concepto de marianismo o de este arquetipo de Virgen María. En una cuarta instancia tenemos el incremento del narcotráfico, redes de tráfico humano, la migración forzada por la pobreza, la impunidad y la corrupción y el abandono es total. Todos estos factores han incrementado enormemente en las últimas décadas y han sido, digámoslo así, que eh, eh, alimentadas de alguna manera por las economías o la economía neoliberal de estas regiones, especialmente de las áreas fronterizas y que son claves para el narcotráfico, tanto de drogas como también el tráfico humano. También parte de este contexto es la respuesta a los grandes cambios de la posición de la mujer en la estructura social y económica de sus entornos. Entonces, poniendo como ejemplo a México, con la firma del Tratado de Libre Comercio de los países del norte, NAFTA o también llamado Telecán, en 1993, esta firma incide grandemente en los cambios en la vida social y estructural y familiar, en la estructura familiar y financiera de los habitantes del norte de México, especialmente toda la zona fronteriza, pero de igual manera en otros migrantes que vienen de otras partes del país también. Se pone en tensión eh, los imaginarios o los conceptos de hipermasculinidad versus marianismo, porque se empiezan a fracturar. ¿Cómo se fracturan? Al haber más oportunidades de empleo para las mujeres en las maquiladoras, las mujeres se convierten en un agente tenedor de dinero y un agente adquisidor. Entonces, esto también les provee más poder a ellas. Las mujeres también tienen más acceso a educación técnica y por ende más acceso a mejores posiciones laborales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al aumentar su poder de decisión dentro del hogar, dado el factor económico, se causan rupturas en la estructura de los roles de género tradicionales. El hombre es desplazado de su papel como proveedor, la mujer empieza a ganar más espacio también, pero y a exigirle a su compañero más colaboración dentro del hogar. Entonces hay una fragmentación y muchas veces esta tensión, esta fragmentación tiene como válvula de escape la violencia y muchas veces esta violencia es letal para la mujer. Hablemos ahora un poquito de la impunidad en el marco patriarcal. Entonces, la impunidad la marcan las instituciones que normalmente son jerárquicamente masculinas. Entonces, estas instituciones realmente visten la ley de patriarca. Su fin principal es silenciar las denuncias y a las familias. ¿Cómo lo hacen? Hay una variedad de formas en las que lo hacen. Inicialmente, cuando estos casos empezaron a visibilizarse, hacerse más visibles a nivel tanto nacional como global, se recurre a la descalificación moral de la víctima y de su familia. Entonces, si tenía un novio, si se fugó, si fumaba, si bailaba, si se vestía de cierta manera, o se descalifica también a sus padres aludiendo a que eran muy estrictos o que la oprimían, etcétera, etcétera, para justificar la desaparición de la víctima. Entorpecimiento de la investigación, en muchos casos, y sobre todo al inicio, en los años 90, en los años 2000, no habían protocolos claros de investigación. Y aún hoy día en muchas áreas rurales, pequeños pueblos, no hay un canal específico para el manejo de estos casos y la comunicación con las familias es bastante precaria. La corrupción se ve a todos los niveles y hay escasos recursos financieros para investigar. Aquí se nota bastante la poca atención que el Estado le presta a estos casos. En caso de que haya presión pública debido a que se haya X o Y caso haya
tenido mucha atención pública. Lo que se busca no es justicia, sino simplemente responder a esa presión pública buscando un chivo expiatorio. Y es así como muchos jóvenes inocentes, pobres, que no tienen cómo pagar un abogado, terminan en una cárcel pagando por un crimen que no cometieron tampoco. Y finalmente tenemos el periodismo predatorio de la noticia roja, la noticia que busca lucrarse de estos casos, que busca alimentarse de esa descalificación moral de la víctima, poniendo en entredicho su nombre, el de su familia y por ende su dignidad también. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? Entonces, bueno, y principalmente las familias de las víctimas lo que buscan es visibilizar el problema, romper el silencio y denunciar. Ellas buscan exigir su derecho a que las autoridades investiguen con eficiencia y se les comuniquen los hallazgos oportunamente. Ellos adicionalmente, a través de todos los procesos que han tenido que pasar, denuncian que hay muy poco acompañamiento psicológico, jurídico y por supuesto no hay ninguno financiero. Las familias de las víctimas se han organizado para construir redes de apoyo en todas estas áreas, financiadas de forma autónoma. Y ellos mismos actúan como veeduría prácticamente de los procesos investigativos de los diferentes casos. De víctimas a activistas. Ellos han cambiado de roles en parte debido a que les ha tocado enfrentar un sistema bastante frío que les ha puesto bastantes obstáculos. Entonces, su activismo no solo lucha por justicia, pero lucha también por mantener una memoria digna de sus hijas, una memoria digna, no una memoria descalificada, una memoria desvanecida con el tiempo. Entonces, para esto se han conectado con diferentes alternativas artísticas donde se pueda mantener la memoria de estas desaparecidas, de estas mujeres víctimas y dignificarla. Como conclusión, bueno, lo discutido en esa presentación sobre el feminicidio y los factores más sobresalientes que lo hacen posible me llevan a la hipótesis de que no solo necesitamos leyes, instituciones, que garanticen la vida y los derechos de las mujeres, sino que es vital examinar la toxicidad que subyace en la psique social patriarcal, arraigada en la cultura local y abordar desde la institucionalidad como desde la familia la incorporación de valores que sensibilicen al sujeto masculino en torno al otro femenino. Y de este modo se le reconozca como su igual en todos los aspectos y se dé paso a la deconstrucción de las jerarquías de poder que permiten este tipo de violencia contra la mujer. Bueno, cabe aclarar que este fue una mirada muy general de lo que es el feminicidio. Espero les haya quedado claro cuáles son algunos de los aspectos más relevantes, cuál es la diferencia entre femicidio, feminicidio, porque este grupo de activistas y académicas feministas han debatido y han tratado de encontrar el mejor término que abarque todo lo que el feminicidio es, en parte de esa carencia de preocupación institucional, la impunidad y por supuesto esa extremada violencia a la que son sometidas las víctimas. También espero que les haya podido dar una idea de los procesos por los que han pasado algunas de las familias de las víctimas y cómo de víctimas han pasado a ser activistas y a seguir luchando no solo por la memoria de sus desaparecidas, de sus hijas, sino también para que este problema tenga más visibilización y los gobiernos le presten la atención necesaria. Eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos
o es mi intención seguir ahondando en este proyecto a través de un análisis más crítico de diferentes fuentes. Muchas gracias.